Bueno, lo mencionaba recién Vanina, hay una preocupación grande en la ciudad de Córdoba sobre todo, pero también muchas preguntas que tienen que ver con cómo esto puede impactar en el resto de las ciudades y localidades que tienen vinculación con la ciudad de Córdoba. Un brote de coronavirus en el hospital italiano, 73 contagios ya confirmados. Vamos a saludar, Vanina, al doctor Hugo Pizzi, a quien hemos consultado ya en otras oportunidades para hablar sobre este tema, sobre cómo se vive esta situación allí en Córdoba y también para que nos aclare un poco el panorama en ese sentido. Doctor Pizzi, muy buenas tardes, bienvenido a Telediario. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes para ustedes. Muy bien, bueno, estamos aquí junto a Vanina Cacase para hablar de este tema. La primera pregunta que le quiero trasladar es cuán preocupante resulta esta situación allí identificada en el Hospital Italiano de Córdoba. ¿Es una situación controlada? Bueno, ¿es algo a lo que hay que prestarle más atención? No, es una situación controlada, pero no deja de ser una alteración muy llamativa dentro de todas las medidas y cautelas que se han tenido para tratar de evitar de que esto se desparrame, ¿no? Porque fíjese usted que llegan al hospital italiano una serie de pacientes que eran de un geriátrico. De ese geriátrico fueron contaminados y a su vez se contaminó gente del italiano y personal del italiano. Pero fíjese este detalle que le voy a contar. Dentro de estas personas había también gente del equipo de salud, o sea que había médicos que de pronto trabajan en un lugar, trabajan en otro, o sea, salen del italiano y van con el virus a lo mejor a otro hospital. Y eso realmente nos ha complicado mucho porque hemos tenido que inclusive disminuir en algunos efectores de salud a algunas personas que han tenido que hacer la cuarentena o el aislamiento de 14 días para ver la evolución de la enfermedad. Y después hubo que, no sé si ustedes se percataron de que hubo que cerrar prácticamente un sinnúmero de manzanas de un barrio muy populoso de la ciudad de Córdoba. Entonces es una buena manera de que la cadena epidemiológica se cierre. En esto hay que ser muy conciso porque si no, usted recuerde de que este es un virus que de todo lo que atacó al ser humano en la historia de la humanidad es primero el sarampión, te contamina una persona enferma a 15, después la viruela, después el SARS y después viene este. O sea que en cuarto lugar en la historia de la humanidad, una persona enferma contamina 3. Pero no es cuestión de que contamina 3, son 3 que van en progresión geométrica. Si yo dejo esto librado al albur de lo que es la contaminación, en un tiempo puedo llegar a 50.000 partiendo de uno solo. O sea, entonces fíjese usted la importancia de cortar la cadena epidemiológica para que esto no trascienda. Bien. Doctor, ¿cómo le va? Vanina Cacase lo saluda, doctor. Un gusto estar nuevamente con usted. Un placer. ¿Cómo está, Vanina? Qué gusto verla. Muy bien, doctor. Cuéntenos y aclárenos esto que estamos escuchando, esta palabrita del efecto rebaño, ese contagio controlado que podría, dicen algunos, porque en esto hay varias bibliotecas, terminar con la pandemia. ¿Qué es el efecto rebaño? Mire, el efecto rebaño es un concepto sanitario que tiene como objetivo demostrar que cuando uno inmuniza a un grupo de personas, es muy difícil de que transcurra la enfermedad, porque están todos inmunizados. Y si de pronto viene alguien que está contaminado, se corta todo ahí porque todos los demás pueden rechazar a la enfermedad esa. Eso es el efecto rebaño. El asunto aquí es muy controversial y es interesante que lo aclaremos porque la gente muchas veces se confunde con esto. Yo podría hacer, si no fuese tan grave esta enfermedad, a lo mejor una contaminación programada, controlada de contaminación, que es un poco lo que hizo Suecia, pero lo ponen a Suecia como un ejemplo que no es muy bueno, y realmente no es muy bueno, porque ¿qué dijeron los suecos? Los suecos tienen una infraestructura sanitaria de primer nivel, entonces dijeron, salgan, contaminen, formen artificialmente el efecto rebaño, al no tener vacuna lo vamos a hacer directamente con el virus y con los anticuerpos de la gente. ¿Está bien? ¿Hasta ahí lo van entendiendo? Sí. Sí, pero perfecto. ¿qué es lo que sucede? Si yo largo todo esto, en toda esta historia de formar el efecto rebaño o de hacer una contaminación controlada, puedo perder vidas.
Si tienen tiempo, yo les voy a contar una anécdota que está en los anales de la medicina que son muy interesantes. Si no, lo dejamos para otro día. Pero esto es una forma de comprender las cosas. Bien, ¿Tienen tiempo? doctor. Bueno, a ver, ¿la puede resumir en segunditos? En segunditos. Siempre se habló de que la enfermedad toxoplasmosis era muy grave en prácticamente todos los países del mundo para las mujeres embarazadas. Entonces los franceses en un momento dijeron, antes que se embaracen, que coman carne cruda, que se contaminen, entonces nunca van a tener problema con los niños. Fue cierto, no tuvieron problema con sus hijos, pero tuvieron problema con sus ojos, perdieron ojos, hicieron meningoencefalitis, hicieron hepatitis a toxoplasma. O sea, esto es una cosa muy delicada, hay que ser muy cautelosos, porque evidentemente lo que puede ser a lo mejor una idea de armar un efecto rebaño con la contaminación controlada puede darnos lugar a muertes y a disgustos irreparables. Ahora, doctor, sigamos con lo que uno escucha, que bueno, donde usted ve, lee, todo el mundo está hablando del coronavirus y da estadísticas. Y muchos dicen, bueno, todos nos vamos a enfermar de coronavirus. Ahora, ¿para qué porcentaje, esto vamos a las cifras en nuestro país, ¿para qué porcentaje el coronavirus es letal? Bueno, mire, cuando se empezó esto, todos hablaban de que era el 2%, o sea que de 100 morían 2. La Universidad de Córdoba trabaja con una universidad alemana que se llama Tubinga. La Universidad de Tubinga tiene lo que es lo predictivo en ratios. Y cuando nosotros le preguntamos hace 4 meses atrás, nos dijeron, esto está oscilando entre el 5 y el 6% y nadie lo creyó. Vea usted ahora cuáles son las cifras. Suerte que todas estas cosas están escritas y están grabadas, pero hoy es mucho más que el 2% que se dijo en su momento. Es una enfermedad peligrosa, muy peligrosa, y es peligrosa cuando usted, más aún que no tiene con qué defenderse, no tiene un medicamento adecuado, no tiene una vacuna. Pero creo que dentro de todo nos estamos defendiendo bastante bien. Y a decir verdad, esta cuarentena realmente nos ha dado 20.000 posibilidades como para estar prestos con los hospitales, para tener a todo el equipo médico totalmente entrenado, para tener, por ejemplo, la gamma globulina hiperinmune en nuestra universidad y el protocolo que se está usando en todo el país y en todo el mundo. O sea, constantemente están saliendo novedades. Doctor, o sea, por lo tanto, yo creo que ha sido muy buena. Me gustaría volver a la situación de Córdoba, justo este brote en el hospital italiano, esta situación grave, la más grave en la provincia desde que identificamos el primer caso, se está dando en el comienzo de una flexibilización de la cuarentena con reapertura de comercios y muchas otras actividades en la ciudad de Córdoba y en toda la provincia en general. ¿Esto a usted le preocupa que se esté dando esta situación a nivel ciudad, a nivel Gran Córdoba? Mire, yo creo que no deja de ser una alteración de toda la programación que uno tenía desde el punto de vista epidemiológico. Pero a mí Córdoba, como está trabajando muy bien, lo va a controlar perfectamente. Ya está prácticamente controlado. Lo que sí realmente es preocupante, lo que está sucediendo en los bolsones poblacionales de Capital Federal, en las villas de emergencia, que eso realmente puede explotar en cualquier momento. Bueno, ¿y qué pasa con la realidad de los lugares más alejados del Gran Córdoba o de la ciudad de Córdoba propiamente dicha? ¿Tienen que preocuparse por este brote, por la transmisión comunitaria en Córdoba, en aquellos lugares que hoy son zonas blancas o aquellas que van camino a convertirse en zonas blancas? No, en general está todo muy bien controlado. Yo creo que se ha trabajado bien y además lo que sí sería interesante ahora, ustedes que son emisores de conceptos sanitarios, pedirle a la población que tome responsabilidad. Porque cuando uno empieza a flexibilizar una cuarentena, ya tenemos experiencia los médicos de salir de cuarentena. Cuando uno empieza a flexibilizar una cuarentena, lo fundamental es la responsabilidad compartida. No es únicamente cuestión del gobierno, sino también de la ciudadanía. Si el ciudadano en este momento no cumple con lo que realmente tiene que cumplir, tenga usted la plena y absoluta seguridad que volvemos atrás. O sea, si usted creyó que ahora la flexibilización era todo para adelante, le puedo asegurar y se lo firmo que nosotros, si tenemos alguna cosa que nos llame la atención, volvemos inmediatamente atrás. Doctor, Hoy sale un artículo muy interesante en el New York Times que se titula ¿Cuándo y cómo terminan
las pandemias y consultan a un montón de científicos, historiadores, y me llamó la atención lo que opina un historiador de Harvard que se llama Alan Brandt. Dice que las pandemias terminan cuando las personas se cansan de estar en modo pánico. Bueno, mire, esto está descrito ya desde 330 años antes de Cristo por Hipócrates, el padre de la medicina. Dice, las epidemias, él se refiere a las epidemias. El mundo era muy, muy grande en esa época. El ser humano reacciona siempre con miedo y con impotencia. Pero ¿usted creería, Vanina, que si no reaccionáramos con miedo, sería todo como es hasta ahora? Sería un desastre. Realmente yo creo que el ser humano tiene miedo, tiene impotencia y trata de cuidarse. Únicamente esto es el terreno de los irresponsables y de los indolentes, los que siempre tienen tropiezos y tropiezos muy graves. Por lo tanto, yo creo que estamos bien, tenemos que seguir bien, no tenemos que ser muy audaces en todas las actitudes que tomemos ni en las salidas que hagamos. Sigamos como hasta ahora, que nos ha dado resultados, y la esperanza de las vacunas. Ya la gente está hablando, lo han presentado a nivel ministerial de Israel y de Inglaterra, que prácticamente ya en junio van a poder probarlas, ya están probadas, que ya en junio van a poder empezar a prepararlas y ellos creen que en septiembre van a empezar a distribuirlas. Yo en esto soy muy optimista. Todos nos dicen siempre, esto falta un año y medio. Mire, nosotros manejamos desde el Malbrán con Ríos y con Pons la epidemia anterior. Estábamos por hacer una vacuna en Entre Ríos, en un lugar que se llama Concepción del Uruguay. Estamos ya habiendo firmado todos los elementos y todas las cosas y de pronto entraron 5 vacunas extranjeras de golpe. La francesa, la inglesa, la china, la norteamericana. O sea que hay que ser optimistas. Están muy, muy apurados, pero están muy apurados por razones lógicas. Primero, económica. Los laboratorios están en una carrera económica extraordinaria. Y prestigio. ¿Usted se imagina para un país que sea el primer país que saca la vacuna contra el coronavirus? Bueno, va a ser económico y de prestigio. Por lo tanto, hay que ser un poco, diríamos, tranquilos en esperar esto. Yo soy muy optimista. Bueno, siempre he sido optimista en mi vida, pero creo de que vamos a poder sortear esto con facilidad. Muy bien. Con doctor, facilidad de aquí en más cumplimos, sí cumplimos. Doctor, para usted la pandemia termina cuando aparezca la vacuna. Absolutamente, absolutamente, porque va a ser un esfuerzo enorme, los gobiernos la van a comprar y las personas vacunadas a los 10, 15 días ya van a estar con anticuerpos. Y bueno, también pasó con el H1N1, era un enemigo desconocido, cerramos Ezeiza, estábamos muy angustiados y demás, hasta pensamos en preparar, como le conté, una vacuna y demás, y fíjese usted todo lo que pasó. Sí, hoy se solucionó todo de golpe, o sea que tranquilos, tranquilos. Yo creo que mientras tanto ser cuidadosos, respetuosos de todas estas vicisitudes que nos pueden llegar a pasar y tranquilos, que yo creo que vamos a salir bien. Hasta ahora vamos bien. Muy bien. No creo que nadie tenga la intención de romper este bienestar. Doctor, muchas gracias por su tiempo, como siempre, muy claro y nos gusta compartir ese consejo y sobre todo que no sabemos cuándo termina la pandemia con claridad, pero sí cómo continúa y es con responsabilidad de todos. Gracias, doctor Pisi. Absolutamente. Bueno, es un placer de estar con ustedes. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego, doctor.